En 2009 vine por primera vez a esta vereda, donde un día nació mi mujer. Desde el primer momento me fascinó la belleza del campo mágico y la soledad del lugar, donde el tiempo parece que no pasara. Pero más que todo, su gente bonita, con sus alegrías, sus luchas diarias para sobrevivir y, a veces, sus rarezas. Bueno, para mí, como holandés. Esta gente es el alma de la vereda, donde parece que no pasa nada, pero a la vez pasa mucho. Y puede ser una vereda como tantas de las que existen en Colombia, que muchas veces resultan estar en el olvido. Uno vive, así hagamos de cuenta, como un pájaro. Si encontró fruta, comió, y si no, se jodió. Cuando yo estaba joven, aquí bajábamos 20, 30 pescando arriba abajo hasta por allá, cogiendo unas bocachicas así, veo. De 6 libras, 7 libras. Pucha jetona, pucho perrero, nicuro, bagresapo, dorada, sardinata. Todo eso cogíamos aquí ahora, ni en retrato siquiera. Aquí desde que se acabó la agricultura se acabó todo. En este lote, mamita, todo esto era en algodón, en ajonjolí. Pero era que salían camionados. ¿Y ahora qué? ¿De qué es pasto? ¿De pasto para qué sirve? ¿Para vacas? Ahora no sirve para nada. Esto no, mijo. Que he vivido yo toda la vida bien, porque aquí pues se goza de un ambiente bueno. Aquí pongámosle, lo único que la tranquilidad. Aquí esto es tranquilo. Pero aquí lo más tremendo es no tener un ingreso de trabajo. Si esto aquí hubiera ingreso de trabajo, era la tierra más buena que podía existir en el mundo. Todo el día usted trabajando por allá para ganarse 25.000 pesos, que es lo que le pagan a uno en el día. Les voy a llevar los plátanos a vender y me quedan 39.000 pesos. De esos 39 tengo que pagar 20.000 pesos de la llevada. ¿Qué me quedan? 19.000 pesos. Y matarme casi todo el día en eso. No justifica eso. Aquí nadie progresa aquí. Nadie. Aquí nunca el gobierno nunca ha decidido que vamos a esa vereda, vamos a mirar las necesidades, nunca. Acá nos tienen completamente un abandono. Por lo que está viniendo mucha gente de otros lados a comprar por aquí, nativos de aquí. Nos toca ir desfilando. El de aquí no consigue para comprar un pedazo de tierra. En cambio, los que vienen a comprar las mejores tierras. Y a uno de campesino le dejan las lomas, los escurrideros del agua, donde se le pierde la cosecha a uno. ¿Quién puso el precio de las tierras tan caras como están en estos momentos? El narcotráfico. Aquí llegó un narcotraficante y 30.000 millones, 20.000 millones, y listo, tome, y se va. Allá por el otro lado había una acequia ancha que corre, que es así, tenía pescado. Como que le echaron veneno y mataron todo, para que la gente no fuera a pescar. Allá. ¿Y cómo que es eso? Pues le echan veneno al agua y se muere todo eso de ahí para abajo. Pero como la cara aquí no mira eso. Pues los animalitos, los que son lechuzas, todo eso con ese veneno que le botan al arroz. Un veneno que se llama furadán, le echan al arroz y sale la lombriz, porque se muere la lombriz y sale afuera y se la comen las lechuzas, las garcitas, y ahí quedan muertas también. Todo eso se muere.
Y el gobierno no hace nada por eso. Hay semanas que las pasa uno blanqueadas que ni un día de trabajo hay. Y hasta primero porque yo cogí un chile y pescaba el río, pero ahorita pescado no hay nada porque nos jodieron con la contaminación del río Bogotá. ¿Y te duele eso? Pues claro, porque nos alimentamos acá y ahora esto no hayamos que coger, que camino coger. Y aquí cogíamos el pescadito para alimentar a los hijos, alimentar a nosotros, y ahora no hay nada. Completamente nada, solo aguas sucias, contaminadas. Eso da mucha tristeza. Parece que uno dijera que la vida es dura, pésima. Pero ¿por qué nos quedamos tanto de la vida? El que tiene plata, el que tiene capital, sufre más que el que no tiene. Mire, yo no tengo, ¿verdad? Por Dios bendito, hablándolo así, no tengo ni para un pasaje. Y yo estoy rico.